Hola amigos, hoy en Cómo Cocinar arroz de pescado. Bueno, ¿y cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este arroz de pescado? Pues por una parte, para el fumé, para el caldo, vamos a necesitar 4 o 5 dientes de ajo, ñoras, una cola de rape y las cabezas y los cuerpos de la gamba fresca. Luego, para el sofrito, bueno, no es exactamente un sofrito lo que lleva, vamos a utilizar pimiento rojo, tomate y ajito. El pescado, pues le vamos a añadir un choco, una almejita y gamba y por supuesto la carne del rape. De especias, pues vamos a necesitar azafrán en hebra, una pastita de caldo de pollo, aceite, sal y por supuesto arroz. El arroz que vamos a utilizar es arroz bomba. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a sacarle a las ñoras todas las pepitas que tienen dentro, todas las semillas. A las 4 ñoras vamos a utilizar un par de ñoras por cabeza. En este caso vamos a tomar el arroz 2 personas. Le quitamos las pepitas y las lavamos. Así con las 4 ñoras y pelamos y troceamos 4 o 5 dientes de ajo. Las ñoras las vamos a sofreír con los ajitos, pero hay que gastar mucho cuidado de que no se nos queme, porque si no es que no nos podemos comer el arroz. Hacemos lo mismo con las 4, sacamos todas las semillas. Y ahora vamos a pasar a sofreírla. Bueno, hemos puesto en la ollita donde vamos a hacer el fumé, hemos puesto un par de cucharaditas de aceite de oliva y le vamos a ir añadiendo las ñoras. Troceamos un poco, ¿vale? Rebajamos para que se frían sin que se nos quemen. Muy importante que no se nos queme la ñora. Vamos a añadirle también el ajo, que vaya friendo. Bueno, esta receta de arroz es de mi amiga Lola. Un besito, Lola. Que precisamente hoy va a la pandilla, van de viaje, van todos. Un beso a todos, chicos, a Rafa y a Rosy, a Fati, a Blas, a Lola y a Pepe. Este arroz es el arroz de mi Lola, que hace unos arroces espectaculares. Freímos con mucho cuidadito, insisto, en que no se nos quemen las ñoras. Tenemos que quedar aquí pendientes. Estas ñoras con estos ajos, cuando estén fritas, las vamos a moler, las vamos a pasar por la batidora. Bueno, ya tenemos nuestras ñoras molidas con los ajitos y ahora vamos a preparar el resto de las cosas para el fumé. Vamos a pelar las gambas, vamos a dejar algunas enteras, 10 o 12 enteras, y el resto las vamos a pelar y vamos a separar las cabezas y los cuerpos porque eso nos va a servir para hacer el fumé junto con la cola de rape. El aceitito de haber frito las ñoras con los ajos. Añadimos las cabezas de las gambas. La sofreímos para que suelte un poquito el jugo. Hemos comprado una gamba blanca, fresca. A mí me gusta más, me gusta mucho el sabor que le da la gamba
a los arroces. Le añadimos la cola del rape, agua, le vamos a añadir un poquito más de agua porque si nos sobra fumé, porque la cola del rape es grande y lleva bastante gambitas, pues los congelaremos para hacer otro día una cazuelita de fideos, un poquito de arroz, una sopita de marisco. En fin, ya tenemos un caldo bueno de pescado preparado. Y ahora lo que le vamos a añadir, un momentito, con vuestro permiso, es lo que hemos hecho con la ñora, que la hemos molido con los ajos. Eso también se lo vamos a incorporar al caldito. Pongo el colador para que no le entre la... Porque por muy bien que se muela eso con un robot de cocina así, pero si no entraría mucha carne de ñora que no se termina de moler, por mucho que le demos con la batidora que tenemos. Y ahora esto lo vamos a dejar que hierva unos 20 minutos. Bueno, siguiente paso, vamos a preparar el choco. Lo que vamos a hacer un poco es prepararlo todo, que ya está limpio. Simplemente lo cortamos en daditos y lo colocamos en un bol. Tenemos también ya las almejas puestas con agua y sal para que se vayan limpiando, soltando la tierra, la arena. Las gambas también peladitas, el fumé marchando. Entonces ya, como os digo, se trata de tenerlo todo preparado porque esto ya es una cosa detrás de otra. Tendremos listo nuestro arroz. El arroz de mi Lola. Lola, espero hacerlo que me salga la mitad que a ti, ¿vale? Porque es que ella es que lo hace espectacular, la verdad. Las patitas. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo siguiente que vamos a hacer es el pimiento rojo. Lo lavamos, le quitamos las pepitas, lo abrimos, lo volvemos a lavar bien y lo vamos a cortar en tiritas, ni muy gordas ni muy finas. Unas tiritas más o menos así, como estáis viendo. Como el pimiento rojo es chiquito y además el pimiento rojo le da muy buen sabor también a los arroces. Lo cortamos y lo reservamos. Bueno, amigos, y continuamos. Ahora vamos a pelar y a cortar chiquitos unos 4 dientes de ajo. Qué bien huele el caldito, el fumé. Y lo vamos a cortar chiquito. Y a continuación vamos a pelar los tomates y los vamos a trocear también pequeñitos. El ajo y luego lo que os he comentado, pelamos tomates y cortamos chiquitos. Nos vemos en un momentito. Bueno, os quería enseñar el color tan fantástico que tiene el fumé. Ya lo vamos a apagar. Vamos a sacar ahora la cola de rape y vamos a colar el caldo ya para retirar las cabezas de la gamba y que ya nos quede el caldo completamente limpio.
Bueno, pues ahora es cuando vamos a empezar a hacer nuestro arroz. En el recipiente donde lo vayamos a hacer hemos puesto unas 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y lo primero que vamos a hacer cuando el aceite esté fuerte es freír las tiritas de pimiento, las tiras de pimiento rojo. Aceite calentito, le añadimos las tiras de pimiento. Le vamos a añadir un pelín de sal. La vamos moviendo para que no se nos quemen. Y una vez que tengamos la tirita de pimiento bien rehogada, la reservaremos, la sacaremos del aceite y la apartaremos. Bueno, pimiento rojo frito y apartado. Siguiente paso. En el mismo aceite vamos a freír el pescado. Le hemos cortado al rape los trocitos de carne y el choco. Es lo primero que vamos a freír. Le añadimos un poquito de sal. Cuando el choco esté un poquito frito, vamos a pasar a añadirle la almeja. Las gambas no se las vamos a añadir, porque si no se nos secarían. Las gambas se las vamos a añadir al final, cuando ya tengamos el arroz y todo echado en el caldo, ¿vale? Sofreímos el choco con el rape. Es verdad que va soltando todo su jugo en todas las cosas, el pimiento, el pescado va soltando todo su jugo en el aceite, ¿eh? Y vamos mezclando bien los sabores. Ya le hemos añadido las almejitas. Vamos a rehogar el pescado porque el choco es más durillo, aproximadamente unos 10 minutos. Y este pescado también lo vamos a retirar y lo vamos a apartar en un plato, dejando el aceite en el recipiente, en la olla o en la sartén, en la paellera, donde vayamos a elaborar nuestro arroz. Madre mía, cómo huele. Por cierto, amigos, se me olvidaba, no olvidéis de suscribiros a nuestro canal, de darle a like, a la campanita, a compartir. Y si le dais a la campanita, cada vez que subamos algún vídeo nuevo, os llegará la notificación y podréis hacer, si os apetece ese día, pues la misma receta que hemos hecho nosotros. Bueno, pues ya tenemos el pescadito rehogado. Lo retiramos. Como hemos dicho, dejando en el fondo el aceitito. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues lo siguiente que vamos a hacer es rehogar estos dientes de ajo que hemos cortado pequeñitos. ¿Os acordáis? Los añadimos y los freímos, los rehogamos. Esto ya es no parar. Este arroz, la verdad, que lo que más tiene es elaboración, de cortar, de trocear, de hacer, de pelar las gambas para el caldo y demás. Pero una vez que lo tienes todo dispuesto, la verdad que se hace muy rápido. Es cierto que esta es una receta pues para tener un poquito de tiempo, no es una receta tan rápida como otras que hemos hecho. Esta receta necesita un poquito más de tiempo. Hacerla en nuestro día libre, cuando no trabajemos, que es lo que estamos haciendo nosotros. Hacerla en nuestro día libre tranquilamente. Por cierto, un saludo para Lola, para mi pescadera, que siempre me da de lo que tiene, me vende lo mejor. Muchas gracias, guapa. Una vez que tengamos el ajito rehogado, ¿qué le vamos a añadir? El tomate.
Aquí estamos ya sofriendo el tomate. Tomate, como siempre digo, y pimiento ecológico, que siempre me los dan mis padres, sobre todo ahora que todavía tienen, claro, lógicamente. Ya cuando llegue el frío, pues ya los tomates este tipo de tomate deja de salir. Ha sido este año una buena cosecha, la verdad, la que han tenido. Con un producto al que además mi padre solo le añade agua, al huerto solo le echa agua, no le echa ningún tipo de pesticida ni nada, vamos, que son totalmente y 100% ecológicos. Ya os digo, yo incluso el pimiento lo congelo en bolsitas y lo voy sacando para hacer guiso. Hombre, para freírlo y comértelo no sirve, pero para hacer guisos sí sirve la verdura, el tomate y el pimiento si lo congelamos. Bueno, pues una vez que tenemos ya el tomate bien hecho, le vamos a añadir el pescado que freímos. Le vamos a añadir también el pimiento rojo en tiras que reservamos. Y lo vamos a rehogar unos 5 minutitos. Lo tenemos todo rehogadito. Le añadimos el arroz. Yo siempre he hecho un par de puñaditos por persona. Bueno, vamos a echar un poquito más, que si sobra frío está bueno. Y además, como tiene mucho moreo, como dice mi suegra. Un saludo, Rosy. Espero que te guste mi receta del arroz. Rehogamos un poquito el arroz. Una vez rehogado, le añadimos el fumé, lo cubrimos. Le añadimos la pastillita de caldo que hemos hablado al principio en la presentación. Y le añadimos lo que para mí es una de las esencias de la cocina, el azafrán en negro. Y ya se trata de dejar cocer el arroz. Le vamos a añadir un pelín de sal, ahora después lo probaremos. Y cuando le falte poquito a poquito, le añadiremos las gambas para que no se nos sequen. Nos vemos en un momentito. Bueno amigos, ya tenemos nuestro arroz de pescado hecho. Ahora lo vamos a dejar de reposar unos 5 minutitos antes de servirlo. Pues bueno amigos, aquí tenemos nuestro arroz de pescado, exquisito. Ya solamente deciros que no olvidéis de darle a like, a compartir, de suscribiros a nuestro canal y de dejarnos vuestros mensajes. Y nos vemos muy pronto.